Bueno, Hugo, ahí se ve bien, ¿no? ¿Estamos? Sí, Daniel, todo en orden. Bueno, orden bien. Vos sabés que me parece que hay que habilitar la sala de espera y deshabilitarla en el momento que están, entonces empieza a contarse el tiempo, me parece, a través de la habilitación de la sala de espera. Bueno. Eso no presté atención, si la verdad que no sabría. Sí, es una ventaja porque ganas esos Sí, minutos. ganas Sí, 4 o 5 minutos. sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces estamos con el tema de Sulberger, ¿no es cierto? Estamos metidos con el tema de Sulberger y habíamos visto la problemática del momento estabilizante y el coeficiente de seguridad. Analicemos ahora cuánto vale los momentos tanto en la base como el Sulberger. En cada uno de, el momento de la base como el de empotramiento, el momento de empotramiento. En cada uno de estos hay una serie de criterios y una serie deductivas de cambios de fórmula y qué sé yo, que eso lo pasamos rápido para no detenernos en pasos algebraicos. Bueno, en el momento del fondo, la investigación del momento de fondo analiza por un lado, primero en esta filmina, cuánto se deforma el dado, cuánto se deforma el suelo ante la acción vertical del dado. Es decir, el suelo, el dado, con la carga vertical, que acá le llama N, ¿no es cierto? Y que debe constar del peso propio, que no lo dijimos, más la carga vertical. Bueno, el dado desciende, lo exageramos así, desciende en forma paralela, es decir, la base se mueve en forma paralela por el descenso porque la carga es centrada. Primero lo analizamos con una carga centrada, entonces el descenso, ese cero, o la deformación que se provoca es n dividida la superficie dividido también el coeficiente balasto vertical. ¿No es cierto? Es decir, n sobre LB sería la presión dividido el coeficiente balasto, me da la deformación, es decir, o la deformación cero por el coeficiente balasto me da n sobre LB, que es la presión. Ese sería un descenso S0. Por un lado, se investiga entonces el descenso, dice penetración debido a fuerzas verticales, y después viene el giro, lo toma en 2 puntos, o sea, el giro debido al momento, que me transforma un diagrama rectangular en un diagrama trapezoidal. Bueno, entonces acá primero saca cuánto vale el descenso en forma paralela, y en la siguiente filmina aplica el momento, ¿no es cierto? Bueno, las ecuaciones que usa acá Sulberger son básicas de resistencia material, es decir, la anterior era la deformación debido a la presión vertical. Y en esta lo que hace es dividir el momento N por E, que es el momento al vuelco, por el módulo elástico de la base. El módulo elástico, recordemos que es B por L cuadrado sobre 6. ¿Por qué? Porque la base tiene, en planta, tiene L y B. Entonces, como la línea es esta, el eje neutro es B por L cuadrado sobre 6, ¿no es cierto? Se hace la rotación sobre el eje neutro. Y entonces me queda que esta es la tensión en este punto máxima, ¿no es cierto? Es decir, es un diagrama de este tipo, este que está acá. Pero se le suma en la vertical y en un lugar se suma y en el otro lado se resta. Es decir, al descenso S0 provocado por las cargas verticales, se aumenta el descenso por la rotación y se disminuye en el otro extremo, ¿no es cierto? Porque esta es una ecuación de flexión simple, ¿no es cierto? Es 6NE sobre BL cuadrado. Es decir, que es sigma es momento sobre el módulo elástico. Bueno, y ahí ya se cambia, ¿no es cierto? Ese sería la deformación debido a la flexión, dividido L sobre 2 es el ángulo. Este sería el ángulo debido a la rotación. El ángulo es debido a la rotación. Entonces, si en un extremo tenemos S',
y acá tenemos S', bueno, entonces L sobre 2 me da el ángulo a través de su tangente, reemplazando la deformación dada por tensión sobre coeficiente de balasto, bueno, llega a esta ecuación de donde finalmente llega esto que está acá. Es decir, que lo que ha sacado acá, ¿cuál es el ángulo debido a un momento de B, MB, ¿no es cierto? Es lo que podría resistir la base, es decir, si no hubiera empotramiento, el momento aplicado al vuelco sería igual a MB, pero ahora vamos a ver que está el de empotramiento. Por lo tanto, acá esta ecuación se deduce sin que estuviera el momento de empotramiento. Entonces, es 12 N por E sobre BL cubo, donde N es la fuerza vertical y E la excentricidad, ¿cierto? Bueno, y nos queda el momento de la base, bueno, N por E igual a MB, llega a esta ecuación, entonces el momento de base significa, interpretemos esta, nos dice que el momento resistente en la base es la geometría, coeficiente de balasto, vertical, y tangente de ángulo, el ángulo que yo gire. Aumente el ángulo, aumenta el momento de la base. Recordemos que el ángulo después está limitado por un cierto valor, o sea, hasta dónde podemos llegar. Es decir, que esta es la ecuación que nos da el momento resistente en la base en función del ángulo que rota la fundación. Bueno, y las tensiones máximas salen de las fórmulas anteriores, o sea, la tensión máxima es la tensión vertical debido a la carga N, y esta sería la tensión debida a N por E en función del ángulo, acomoda las variables para que para un ángulo dado tengamos el momento en la base y tengamos la tensión máxima que no debe ser superar, debe ser menor o igual a la tensión admisible del suelo. Es decir, están puestos en función del ángulo alfa. O sea que de todo ese desarrollo, lo que nos queda como, digamos, en limpio acá es, por un lado, el momento resistente en la base en función del ángulo y las tensiones máximas en función del ángulo. Entonces las tensiones en este punto. Bueno, sí, eso es mientras hay un diagrama rectangular, ¿no es cierto? Trapezoidal. Pero recordemos que esto puede haber mayor excentricidad, o sea, puede salirse el núcleo central, entonces en el momento de la base puede llegar a ser de este tipo, o con el extremo sin tracciones, ¿no es cierto? Ese o un triángulo, es decir, recién el momento de la base para la ecuación trapezoidal, ¿no es cierto? Si es triangular, le llama tangente alfa 2 a ese ángulo. Bueno, es 2S0, porque esa sería la deformación por presión vertical, se duplica, ¿no es cierto? Y acá en un punto cero, es decir, cuando a la flexión la flexión es igual a la compresión. Entonces acá se duplica y acá se hace nulo. Sería el límite para el cual, es decir, cuando la resultante o el centro de presión está en el eje, en el contorno del núcleo central. Entonces ahí el diagrama es triangular, o sea, acá es nulo, ven nulo, y allá el doble, y el momento ese tangente de alfa sobre 2 es el ángulo máximo en el cual ya no hay compresiones en todo el terreno. A partir de ahí el triángulo de presiones es más chico que la base, es decir, entonces ya hay una zona de esta forma, como no resiste tracción, la parte de tracción no existe. Entonces, ahí el triángulo, el único resistente a la base es un triángulo. Bueno, entonces, este sería el ángulo, le llama tangente alfa 2, el ángulo máximo para el cual hay toda la superficie está apoyada y comprimida. O sea, dice, este es el máximo ángulo de inclinación del bloque para el cual apoya toda la superficie estando toda comprimida. A partir de ahí, como no admite tracción, el triángulo cambia de forma, ¿no es cierto? Este sería el ángulo máximo. Esto nos queda en limpio acá, el ángulo máximo para el cual la base está toda comprimida. Y entonces acá deduce, dando el giro
supera este ángulo, o sea, cuando el giro, o sea, tangente de alfa es mayor que tangente de alfa sobre 2, el giro supera ese ángulo, porque puede ocurrir que sean todos estos ángulos en menor que 0,01, estas tangentes, el ángulo. Entonces yo debo llevarlo, puede seguir avanzando porque por servicio lo permite, pero el triángulo de presiones abajo ya no ocupa toda la superficie, sino que hay un valor de X. El triángulo es más chico que la base. Bueno, la deducción acá es simple. Yo no lo vamos a hacer, digamos, lo que muestra es X, el valor de X, que es el valor de la base del triángulo, ¿no es cierto? Y la tensión. ¿Cuál es la tensión? P2. Es decir, que de esta filmina, sin un mayor análisis de los cambios de cosas, van a ver que es muy simple, se demuestra acá que este es el tamaño del triángulo y esta es la presión máxima en una. Es decir, antes había, cuando era trapezoidal, había una tensión máxima, sigma mínimo y una sigma máximo. Cuando el triángulo ocupa todo, ocupa una es 0 y acá tenemos sigma máximo, lo vimos recién cuánto vale. Ahora, cuando el triángulo es menor, hay un valor de X, porque en el otro es todo el lado, ¿no es cierto? En ambos casos, ocupa todo el lado. En el triángulo tengo un valor de X y un valor de P2. Eso es lo que se rescato de acá en limpio en esta, y ya tengo el cálculo de la base para distintas situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver el momento de empotramiento. El momento de empotramiento. El momento de empotramiento viene dado por la presión que da el lateral sobre la base, porque eso es un empotramiento, ¿no es cierto? Es la presión de fondo, ya está analizado y sabemos cuánto vale para distintas ubicaciones de la tangente de alfa. Ahora, ¿qué pasa? Acá cuando gira un ángulo alfa, y vamos a iniciar el estudio suponiendo el giro en este punto, que es lo que nos dice Sulberger, acá la rotación de esto es alfa, que es el mismo lo que rota toda la base, y entonces cada una de las áreas que está a una distancia y desde el fondo contribuye con una fuercita, ¿no es cierto?, que tiene un determinado valor, que en definitiva es la tensión o la presión en cada uno de los puntos. Bueno, ahora vamos a ver cuánto vale y cómo es el diagrama, pero este conceptualmente está acá, es decir, el coeficiente balasto aumenta en profundidad, habíamos dicho, porque esa es la teoría de Winkler, pero la rotación disminuye en profundidad, o sea que las tensiones, fíjense, para una rotación nula, la tensión es nula, a pesar de que el coeficiente balasto es máximo, pero ¿qué pasa? K horizontal, en este caso, por el delta de desplazamiento, como es nula la tensión. Acá arriba, el coeficiente de balasto es nulo y el desplazamiento es máximo. Por eso es que en estos dos puntos la presión es nula. Una porque lo es el desplazamiento, porque es presión debido a la rotación, y en el otro porque el coeficiente es nulo. Y a partir de ahí, vamos a ver que la fórmula tiene eso así, y el máximo está en el centro, donde hay una rotación, es la mitad de la rotación máxima, el coeficiente es la mitad del coeficiente. Eso se muestra acá, en esta deducción, en el cual dice que la presión a una altura I, medida, o no a una altura, sino a una distancia I medida desde el punto de rotación, es KI, el coeficiente de balasto corresponde a la altura I, por S, que es la superficie donde actúa el coeficiente de balasto, porque esta es la ecuación de balasto, presión, desplazamiento por superficie. Y la superficie no es otra cosa que, bueno, y S a una determinada distancia, el centro de rotación es I por tangente del ángulo rotado. La reacción infinitesimal, esto es cálculo de infinitesimal, sigma I por el diferencial de área, es KI por I por tangente alfa, por B, que es todo el ancho, por diferencial I. Eso pasamos rápido porque son todas las deducciones, ya ustedes son muy duchos en análisis, como es el cálculo infinitesimal. Bueno, es B por DI, y
ese sería, y tomando momento respecto de la base, multiplica de nuevo por I, me queda la ecuación del diferencial de momentos, el momento que provoca la presión a una distancia I del punto de rotación. Y bueno, y por otro lado, el coeficiente KI lo está suponiendo según Winkler, disminuye aumenta con la profundidad y responde entonces a esta ecuación geométrica, siendo KD el coeficiente a la altura de la superficie de desplante, ¿no es cierto? Bueno, reemplazando e integrando, me queda este. Este sería el momento de empotramiento con rotación, fíjense lo que le digo, tengan presente con rotación en este punto. Con rotación, rotando en este punto, este es el momento de empotramiento para un valor alfa. O sea, yo lo roto al poste un valor alfa y obtengo este momento de empotramiento como así obtuve el momento en el fondo. O sea que para un ángulo alfa yo tengo el momento de empotramiento y el de la base. Ahora pasa una cosita nomás acá. Nos dice Sulberger que, bueno, y acá también me da la tensión, porque si yo tengo que ME sobre E, la tensión máxima de eso se deduce que es esto, o sea que yo sé cuál es la tensión máxima, que normalmente en el método se lo compara con la tensión admisible. Si bien la tensión admisible es un valor que proviene de las ecuaciones de Terzaghi u otros investigadores sobre cómo fallan las bases, acá se admite esa tensión, se la compara con la tensión máxima. Podría determinarse en el ensayo, aparte del coeficiente balasto, la tensión máxima, como sería, bueno, viendo cuál es la deformación y viendo cuándo considero yo que es la rotura del suelo y con un coeficiente de seguridad. Normalmente ese ensayo no se lo tenemos lateralmente, la tensión máxima, se lo compara con la tensión admisible. Normalmente cuando el ángulo ya pasa a 0,01, generalmente las tensiones están por debajo de las admisibles, así que no existe ese problema mayor, se compara con la tensión admisible. Bueno, que es KD por D sobre 4, tangente al ángulo al cual lo estoy llevando, y le llama P1 también. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Sulberger dice que recordemos que el equilibrio horizontal F está resistido, por un lado, por esto, por una parte de eso, digamos, en definitiva, pero básicamente por la resistencia en el fondo. Es decir, la resistencia en el fondo. Entonces, hay un momento que esta resistencia en el fondo se rompe, ¿no es cierto? Se rompe, y según Sulberger, lo que hace el dado este es cambiar el mecanismo de giro. O sea, en el mecanismo de giro originalmente estaba en la base y hicimos las deducciones, dedujimos que los valores de los momentos de fondo y de empotramiento. Bueno, según Sulberger, cambia y el giro se ubica acá, en a un tercio de la altura respecto de la superficie de desplante, es decir, a 2/3 de la parte de arriba. No digo de la superficie de terreno porque puede haber un fuste, sino que es a 1/3 de D, 1/3 de D. Y debe hacerlo así, porque si no cambia el centro de rotaciones a ese punto o a algún otro, él dice que es ahí en 1/3, aceptamos por esas son la hipótesis del método. Si no fuera así, no habría componente, es decir, recordemos ahora que E2 y este es 1, son distintas al ser este valor, y entonces E1 menos E2 me daría una componente horizontal para equilibrar las fuerzas y colaborar con la resistencia friccional, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo para Sulberger cambia. No está la deducción acá, pero se la hace de la misma manera que hicimos en la deducción para el giro en la base, y llegaríamos a este. Es muy simple, tienen que integrar de los dos lados la misma forma y buscar el equilibrio con la fuerza horizontal. Si llega a esto, no hay problema. Llegamos a que el momento de empotramiento vale B d cubo sobre 36 KD sobre tangente de alfa. Él considera que ahí se rompió, que ya no hay resistencia friccional, entonces
el momento y la traslación están equilibradas por estas dos fuerzas. Bueno, el momento está en el momento del fondo, pero digamos parte del momento está dado por esas dos fuerzas, pero también al ser uno distinto de dos, nos da la componente que necesitamos friccional. Entonces, eso lo pueden deducir si ustedes quieren. Recordemos que al estar la rotación en este punto, ahora el ángulo alfa es esto, y esto que empuja, hay una parte que el dado empuja sobre el suelo acá y acá empuja acá, entonces podemos integrar en los dos lados, es decir, ahora la integral va desde el baricentro, del punto de rotación hacia arriba y el punto de rotación hacia abajo, y lograría esta ecuación de momento de empotramiento. Y es el mecanismo del pilote corto. El pilote corto, fíjense, si yo tengo un momento, una excentricidad grande, y no voy a hacer este dado y voy a hacer un pilote corto, yo implanto el pilote, y el pilote con la base toma el momento de esta manera. Que es el método Sulberger. Para este mecanismo es el del pilote corto, es decir, acá tengo este y acá tengo una más chica, entonces, por un lado tengo el momento que me da esta parte más chica y lo que queda de esto lo toma la fuerza, es decir, el equilibrio viene por ese lado. El mecanismo del pilote corto es para las cargas verticales, se lo toma por fricción, porque la punta se alcanza, pero al ser un pilote, es decir, sería un método de Sulberger haciendo un pilote. ¿Cuál es la diferencia del pilote corto respecto a Sulberger? Que el momento de la base se desprecia, porque la base es muy pequeña. Es decir, un dado de fundación tiene una base que nos da un momento de fondo o de base como es aceptable. Ahora el pilote corto, al ser tan pequeño, se puede despreciar. Entonces la diferencia entre el mecanismo de pilote corto y el método Sulberger es la colaboración del momento de la base, que en el pilote corto lo despreciamos. Bueno, entonces aceptamos que ya sin deducción que el momento de empotramiento con el giro a un tercio es esa, y entonces acá le quería, antes de hacer esta, le quería recordar que la fricción es la misma, esta filmina inclusive es la misma, que yo podría poner antes a esta filmina, me conviene acá. La fricción de la base con el suelo está dado por el mismo mecanismo de antes, es decir, una parte de adherencia y una parte friccional, que depende de la carga vertical, el ángulo de fricción interna del suelo, 2/3, etc. Se tiene un suelo con fricción. Bueno, y también la adherencia cambia según el valor, etc. Esa filmina, usted ya la conoce, la vimos tanto en base excéntrica como la habíamos visto también en las bases laterales, etc. Y se ven muros de sostenimiento, yo uso la misma filmina inclusive, o sea que la van a reconocer. Bueno, y entonces después tenemos el valor de fricción. Entonces dice, ¿cuál es el instante en que cambia el mecanismo? Por eso la cambia a fricción, porque ahora sabe, debe estar ahí esa filmina. Hay que saber cuándo es el instante que cambia, ¿no es cierto?, la fricción. Y bueno, es cuando se rompe la fricción, es decir, cuando H más R por es igual a E. Es decir, es un equilibrio de fuerzas horizontales. Es decir, acá hay una deducción en la cual tiene presente la ecuación del momento de fondo y toma para facilitar las ecuaciones el coeficiente nu, que es la relación entre KD y KB. Es decir, el coeficiente de balasto horizontal máximo, que sería KD, sobre el vertical, o sea, el del fondo sobre el vertical, en este punto. Eso le llama nu. Entonces, tomando el equilibrio de fuerzas horizontales y equilibrio de momento, deduce esta, con una serie de pasos que son simples de seguir, y nos dice que H es igual a R, H, la fuerza que admite en la cúspide, por ejemplo, en la cima, se le llama, la fuerza H que admite en la cima, está en función de la resistencia friccional y de todos estos parámetros que están abajo que involucran la geometría la geometría del poste, en definitiva, porque está H, D y nu, que es
la relación entre los coeficientes. Es decir, que lo que tengo abajo lo conozco, porque recordemos que una cosa como esta no es que voy a tener una fórmula para dimensionar, voy a tener que plantear una dimensiones e ir verificando, etcétera, etcétera. Es decir, que esto se hace por tanteo. Claro, con un Excel es fácil tantear esto, ¿no es cierto? Entonces, me está dando cuál es la fuerza máxima que admite en la cima para una determinada resistencia. Y acá, poniendo la resistencia como está acá, por eso la filmina la puse antes, ya la resistencia máxima es N por S, lo llevo acá. Y este H1 es el valor máximo de H para que el eje, la rotación se encuentre en la base. Es decir, el valor máximo, si H es mayor que este, se rompe la fricción y cambia el punto de giro. Entonces observamos que la fricción, el valor máximo que le llama acá H1', cuando es mayor que R máximo, pasa una cosa. Entonces acá está, dice, si H es menor, es decir, si el valor de H que yo tengo en la punta del poste, que le llama acá H, no es H en altura, sino que una fuerza, podría haberle puesto fuerza horizontal para ser más preciso. Entonces, si H es menor que ese valor H1, el mecanismo es con giro en la base. Y el momento de empotramiento es este, ¿no es cierto? El momento de fondo es siempre el mismo, pero el momento de empotramiento es este. Y la tensión máxima es esta. Y yo le agregué hoy esto, que es que el ángulo alfa no debería superar el 0,01%, controlar ese ángulo, ¿no es cierto? Porque si ese ángulo es mayor, hay problema, ¿no es cierto?, de servicio. Ahora, ya lo vamos a ver cómo se puede trabajar el método de otra forma en la filmina que sigue. Ahora, si dice si H'1 es menos H, es aproximadamente, o sea, es prácticamente igual, se sigue manteniendo el mecanismo. O sea, no quiere decir que si tengo una diferencia de 0,01 o 0,1 ya lo cambie, no, es parecido, ahí está alrededor de eso. Ahora, si H ya es mayor, a mi criterio, que se rompe la fricción en el fondo y según Sulberger, el eje se ubica en D sobre 3 y se ubica y se saca esto y se controla. Y ese sería, desde el punto de vista de la resolución, si tengo en cuenta la fricción. Ahora, acá hay un método, es decir, la filmina con esto se trabaja mejor, así como les muestro acá, y da un mayor entendimiento conceptual. Cualquiera de las dos filminas resuelve, es decir, lo que hace acá, en vez de trabajar con el valor de H que rompe la fricción, acá busca el ángulo para el cual cambia de giro. Cambia el punto de giro, es decir, tangente de alfa 1 es el máximo ángulo en el cual la base tiene su punto de rotación en el fondo. Es decir, este sería el ángulo en el cual, si yo le aplico más ángulo, el giro pasa a 1/3. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la tangente de alfa 1, ¿no es cierto?, que está acá. Ya lo conozco, determino la tangente de alfa 1, que sería, repito, el ángulo en el cual la base con una determinada geometría y determinados valores geotécnicos cambia de giro. Está en función de H, D, o sea, está en función de todo esto, que los voy a conocer porque la tengo predimensionada. Y H1' lo vi en la filmina anterior. Entonces, ¿qué hago? Comparo este ángulo con tangente de alfa 0,01, porque es el límite de este servicio. Entonces, si este ángulo es mayor que 0,01, la fricción no llega a la fricción máxima y el mecanismo con giro en la base, porque yo no lo puedo deformar hasta tangente de alfa 1, porque estaría fuera de servicio. Entonces yo calculo con tangente alfa 1, calculo tangente y lo comparo con ese, ¿me entiende? Entonces, si este es mayor que este, el giro es en la base, y yo ocupo las ecuaciones del giro de la base, el momento de fondo, ¿no es cierto?, todo lo que ese no cambia según el giro,
Y ahora, si tangente alfa 1 es menor que este valor, yo no voy a poder llegar en condición de servicio hasta la tangente 0,01 y me voy a tener que quedar con este valor. Es decir, no, perdón, lo puedo llevar hasta 0,01, pero va a cambiar el mecanismo de giro. Disculpe, ahí les dije mal. Es decir, yo la tengo a la tangente alfa 1, qué sé yo, es 0,003. Es menor que esto. Entonces, yo la puedo llevar hasta 0,01 porque en la condición de servicio lo admite. Entonces, la dejo que vaya hasta el momento, hasta el mecanismo, que puede ser el mecanismo llamado número 2 o pilote corto, en el cual es mayor los valores y ocupo la fórmula de el pilote corto, mecanismo de giro en D sobre 3. Entonces, ¿esto por qué resulta más cómodo de esta forma resolutiva? Sí, porque no tengo que controlar el valor del ángulo para distintos puntos resolutivos. Voy resolviendo y tengo que controlar el ángulo porque que no se me pase de 0,01. Por eso es que yo no la tenía, si lo ven, si tienen unas filminas anteriores, no tiene este valor, no le puse, ahora se lo agregué hoy a esto porque me di cuenta que estaba faltando el control del ángulo. Normalmente se ocupa esta metodología, es decir, con las condiciones geométricas de predimensionado, las condiciones geotécnicas, la solicitación que depende de H, determino tangente alfa 1 que es intrínseco a ese tipo de base para ese tipo de solicitación para eso, con esos parámetros geotécnicos. Determino eso y lo comparo con este. Y esa comparación puede ser mayor o igual o menor o igual. Cuando está igual puede ser uno u otro, ¿no es cierto? Entonces, si es mayor, ocupo el mecanismo con giro de la base y ocupo estas ecuaciones. Y el momento de la base es el mismo, con el valor del ángulo de alfa saco el momento de la base, podría haberlo puesto acá al lado, te lo tienen arriba. Y si tangente alfa 1 es menor o igual que 0,01, ocupo este mecanismo que está acá, de giro con D sobre 3, llamado giro de pilote corto o giro a 1/3 de la altura de la base, ¿no es cierto? Y esa la fórmula, el momento de fondo uso las mismas fórmulas, habrá que ver cuál es, ¿no es cierto?, la que debo usar, porque recuerden que depende del valor de alfa, si es un diagrama trapezoidal, un diagrama triangular, etcétera, ¿no es cierto? Y qué tipo de triángulo. Bueno, esto es todo lo que yo le puedo dar sobre el método de Sulberger. No está el armado, esto requiere un armado y se los voy a dar en la clase que viene. Yo, si acá tenemos un minuto, le voy a dejar de compartir esta y voy a compartir otra brevemente para que lo hablaríamos la clase que viene un poquito más. Es el tema que se las he enviado a esta, que es el armado de la base. Está armado de base y a ver, compartimos esta pantallita, un minuto más, ya nos quedan unos minutos, pero bueno, acá por ejemplo, en esta base está ocupado el método de Sulberger. Si bien limité el momento de una forma que después le puedo comentar, este es el método de Sulberger y esta es una base armada con el método de Sulberger. ¿Viste? El entallado en el suelo, una armadura perimetral de la armadura de fuste, abajo se le hizo un hormigón de limpieza, se le colocó un poco de piedra, y esta sería de cómo está armado en planta. Esto ¿por qué tiene 240 por 1,70 si decíamos que conviene cuadrado? Bueno, acá es justamente es el caso que yo les decía que al haber la fuerza en esa dirección, esto está orientado como me conviene más, aumentando el momento de fondo. Bueno, me convenía así 240 por 1,70, o sea, una base. Las columnas de los extremos de este tinglado son cuadrados. Otro requerimiento era cuadrado. El método super cuadrado, pero acá está, calculo 240 sería L por B. Y bueno, y las armaduras estas las podemos hablar en la clase que viene un poquito, pero esta sería el armado en el cual hay un canasto B, el fuste, el canasto, y hay una serie de estribos, etc. Está una cota de 230.
y tiene un pequeño fuste. Bueno, con eso dejamos la clase de hoy. Gracias por su participación y le estaré enviando el video que me está faltando este. Hasta luego, tengan un buen fin de semana.